Listo. Vamos a ver el último tema del capítulo número 3 que estábamos empezando la vez pasada. Bueno, hace 2 clases empezamos movimiento browniano y ahora el tema que sigue, 3.2, es el tema de martingalas. Este tema es un tema bastante extenso en realidad. La parte de martingalas tiene muchísimos resultados alrededor, muchísimos ejemplos y muchísimas aplicaciones. Es un tema que para aquellos a los que les gustan un poco las finanzas, productos financieros derivados y esas cosas va a ser el principal motor y la principal herramienta que utilicen para este tipo de cosas. Nosotros aquí vamos a ver qué son, básicamente un par de definiciones alrededor de forma básica y algunos ejemplos, ¿ok? Y tal vez lleguemos a ver alguno que otro teorema la próxima clase, ¿ok? Entonces, vamos a ver la definición y platicamos un poquito sobre el concepto. Hay 2 definiciones que vamos a ver nosotros sobre martingalas. 2 definiciones que nosotros, 2 definiciones que son similares, pero bueno, traen más información una de las otras, no es que sean equivalentes entre sí. La primera es la siguiente. Pensemos en un proceso estocástico. Ok, un proceso estocástico que es a tiempo discreto, entonces va a ser de la siguiente forma: xn para n en los naturales. Recuerden que esto es lo mismo, que significa que tener a las variables x0, x1, x2 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos un conjunto de variables aleatorias indexadas por un subíndice, en este caso n. Entonces, un proceso estocástico de esta forma es una martingala el proceso estocástico es una martingala si cumple 2 cosas. 1, la esperanza del proceso existe y además es finita, lo cual bastará con pedirle que exista la esperanza de xn en valor absoluto. ¿Okay? Y esto es para toda n. Todas las variables del proceso estocástico tienen que tener esperanza finita. Y punto número 2, una cosa que tiene que ver con las esperanzas condicionales. Imaginen que yo tomo a la esperanza condicional de la variable xn más 1. ¿Ok? Pero con lo que voy a condicionar es con todo el pasado de la variable. Voy a condicionar con x0, x1 y así sucesivamente hasta xn. ¿De acuerdo? Condiciono con todas estas de acá y resulta ser que lo que obtengo es xn. ¿Ok? Recuerden que una esperanza condicional, como lo vimos en probabilidad 2, puede llegar a ser una variable aleatoria. Eso en el caso en el cual esté condicionando con otra variable aleatoria y no con un evento. Entonces, recuerden eso de probar, ¿no? Cuando nosotros tomábamos a la esperanza condicional de X y la condicionamos con un evento como este, pues resultaba ser que lo que nos diera aquí, cualquier cosa que esta cosa nos diera, era un número real, que era una función de Y, no dependía de quién fuera el Y que estamos condicionando acá. En cambio, vimos que si nosotros tomamos una esperanza condicional de esta forma de acá, esto de acá era una variable aleatoria que dependía de la variable Y. De hecho, lo que terminamos diciendo esto de acá es, en ambos casos, una función a la cual podríamos llamar, digamos, G de Y minúscula, y este es un número real. Y acá tenemos G de Y mayúscula, y esta es una variable aleatoria. Pasa lo mismo en la martingala. Nosotros queremos sacar la esperanza de xn más 1, condicionamos con todo lo anterior de la variable aleatoria, y resulta que nos da exactamente el xn, el último valor conocido de la martingala.
Y esa es la propiedad de Martingala. Esta se conoce como la propiedad de Martingala. Para toda n debe ocurrir esto. Se conoce como la propiedad de Martingala y es una especie de propiedad de equilibrio, como una especie de justicia. El concepto de Martingala proviene de la idea de los juegos justos. Cuando nosotros hablamos de un juego justo, estamos pensando en, digamos que va a ser un juego a 50-50. ¿Ok? Entonces piensen en esto, un juego justo es aquel que cumple lo siguiente. La esperanza de la ganancia debe ser igual a 0. Como por ejemplo, si nosotros pensamos en decir un juego en el que hay 50% de probabilidades de ganar y 50% de probabilidades de perder, y la ganancia y la pérdida son la misma, por signos nada más, entonces es un juego justo. Depende de las probabilidades y depende de lo que se esté apostando, pero todo ya está incluido aquí. La ganancia incluye tanto cuánto podemos ganar como qué probabilidades tienen de ocurrir. Por ejemplo, nosotros podríamos ver que la ganancia en un juego de 2 posibilidades fuera, pensemos, una cantidad C, una cantidad de dinero, pensemos C, y la pérdida fuera menos esa cantidad, ¿ok? Y esto con probabilidad 0.5 y la otra también con probabilidad 0.5. Si el juego es justo, debe cumplir todas las condiciones para que haya un equilibrio. No lo definimos con un evento de 50-50, porque en realidad depende de las apuestas. Si la apuesta a ganar fuera de 2C con probabilidad de 0.5 y al momento de perder solamente perdiéramos la cantidad C, el juego no es justo porque lo que está en riesgo es mucho menor que lo que podríamos ganar. Entonces, un juego favorable para nosotros en este caso. Y así como este es favorable, podría haber juegos desfavorables. Por ejemplo, 3 veces esa constante C fuera la posible pérdida con probabilidad 0.5 y la ganancia fuera 2 veces esa C. Entonces, ahí tenemos una apuesta desfavorable para nosotros porque la probabilidad de perder la probabilidad de perder es la misma, pero lo que se pierde podría ser bastante mayor. Si ustedes sacan la esperanza de esto, la única forma en la que les parezca que el juego sea justo va a ser cuando de hecho la esperanza justamente nos da 0. Si ya cambiamos las ganancias y pérdidas que tenemos acá, entonces tendríamos que cambiar las probabilidades. Aquí tendría que haber dos probabilidades distintas que nos den justamente la posibilidad de que este juego sea justo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todo el equilibrio se va a lograr siempre y cuando la ganancia sea 0. Y si la ganancia es igual a 0, entonces sería lo mismo que para nosotros decir que la esperanza de la fortuna del capital total que nosotros tenemos, condicionado quizá tal vez a la información del juego, sea exactamente igual a mi fortuna actual. Entonces, lo que yo estoy pidiendo en esta propiedad de Martingala, que es el punto número 2, es que la cantidad de dinero no cambie. ¿Ok? La propiedad de Martingala lo que nos dice es que si el juego, si el jugador tiene una fortuna XN y han ocurrido todas estas cosas alrededor del juego, o sea, su fortuna ha ido moviéndose de esta forma, la esperanza del siguiente juego, la esperanza del siguiente momento, que sería el n+1, es exactamente igual a XN. Lo que nos está diciendo es la fortuna en valor esperado no se mueve, va a ser exactamente la misma. Lo que quiere decir es que tendríamos una ganancia de 0. ¿Ok? En valor esperado, se espera que nuestro capital no se mueva, que es exactamente lo mismo que hemos visto hasta el final de nuestra historia. ¿Ok?
¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Entonces, eso es en sí mismo una martingala. Eso, cualquier proceso estocástico que cumpla esto, es a lo que nosotros le llamamos martingala. Y hay otra definición de martingala que también puede llegar a interesarnos, que lo generaliza un poco más. Y de hecho, si empiezan a tomar cursos avanzados aquí de procesos estocásticos, como procesos estocásticos 2 u otros cursos posteriores, verán una definición un poquito distinta, pero hay que trabajar con otro tipo de esperanzas condicionales. En prueba 2 les enseñé estas esperanzas condicionales a eventos, esperanza de una variable condicionada a un evento. Pasamos de eso a poder generalizar un poco el evento en el cual ocurre algo con la variable, pero estas dos cosas son la misma, es esperanza condicional a un evento, y lo generalizamos bastante hasta lograr calcular la esperanza condicional con una variable aleatoria. Con una variable aleatoria obtenemos otro tipo de esperanza condicional, más general, más compleja, pero todavía falta un paso más en el cual podríamos calcular una esperanza condicional dada una sigma álgebra, ¿ok? Y esta sigma álgebra puede tener información del proceso estocástico que a mí me interesa. Ese tipo de condicionales pues requiere toda una teoría bastante compleja de qué es lo que significa este bicho tan raro, que es la esperanza condicional de una variable dada una sigma álgebra. Y esa generalización de la esperanza condicional nos permite definir de una forma un poquito más completa a una martingala, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está nuestra primera definición de martingala. Decimos que un proceso estocástico es una martingala si cumple todo lo que hemos visto hasta ahí, ¿no? Esas dos puntos. Ahora, esta otra definición nos va a permitir condicionar con otra cosa, que no sea el mismo proceso. Entonces, sean xn para n en los naturales y también otro proceso estocástico yn para n en los naturales, dos procesos estocásticos. ¿Ok? Dos procesos estocásticos, lo cual significa que en sí estos procesos estocásticos son a tiempo discreto y entonces ambos se mueven en el mismo tiempo, no necesitan ser en sí mismos discretos, ni continuos, ni nada, solamente sus tiempos son discretos. Entonces nosotros decimos que xn, proceso estocástico de acá, es una martingala respecto a y. Que va a ser una martingala respecto a otro proceso estocástico, que en este caso es Y. Si se cumplen los siguientes puntos y son esencialmente similares estos puntos al otro que anunciamos ahí arriba. Punto número 1 es que otra vez necesitamos que este proceso estocástico X sea un proceso estocástico que tenga esperanza finita. ¿Ok? Y el punto número 2 de todo esto es que la esperanza del proceso estocástico X en el punto n más 1, ahora condicionado a las variables Y, Y0, Y1, Y2, y así hasta Yn, e igual a Xn. ¿Okay? Obviamente en ambos casos se va a cumplir esto para toda n en los naturales y el de abajo también lo mismo, esto para toda n en los naturales. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un proceso estocástico que es una martingala respecto a otro proceso estocástico. ¿Okay? Noten que ahora la definición requiere un proceso estocástico nuevo, diferente, que es respecto al cual vamos a estar condicionando nosotros, que tenga toda la información que estamos buscando.
Entonces, uno es una martingala en general, digamos, es una martingala respecto a sí mismo. Como pueden ver, son las mismas dos propiedades, solamente que condicionamos al final con el mismo proceso o condicionamos con otro proceso. Entonces, también nos podríamos quedar, por ejemplo, solamente con esta definición y decir que en el caso 1 hay algunos procesos estocásticos que son martingalas respecto de sí mismos, ¿vale? Eh, eso es algo que de hecho podría estar pasando. Bueno, ahora hay algunas propiedades que tal vez recuerden de los cursos de probabilidad 2, sobre cómo se ve la esperanza condicional y las funciones que nosotros habíamos dicho. Entonces, algunas observaciones sobre esto. Recordemos que la esperanza condicional de una variable aleatoria X dada otra variable aleatoria Y es en sí una función de la variable aleatoria Y. ¿Ok? Esta función G pues es algún tipo de función que de hecho está definida así, ¿no? O sea, como la función que determina la esperanza condicional de esta cosa. Entonces, en realidad, nosotros podemos ver que en el caso de la martingala, el proceso estocástico en sí, ¿ok? Entonces, si xn, de acá, es una martingala respecto a el proceso yn, respecto a otro proceso estocástico yn, pensemos tengo un proceso estocástico x y es una martingala respecto al proceso yn. Entonces podríamos concluir ciertas cosas de cómo se ve el proceso estocástico en sí mismo. Si ponemos esta ecuación de aquí, esta esperanza condicional que está acá, y recordamos que las esperanzas condicionales son funciones de las variables aleatorias, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la xn, ¿de acuerdo? Es igual a una función que depende de x, de y0, de y1, de y2, y así hasta llegar a yn. Entonces, el proceso estocástico X resulta ser una función del proceso estocástico Y en el tiempo, ¿de acuerdo? Y esto nos da algunas de las características que es importante, digamos, si nosotros conocemos el proceso Y, entonces conocemos el proceso X. Ajá. Cuando vean este tipo de generalizaciones de las que les platicaba, se va a entender esta propiedad como una propiedad de integrabilidad. Se dice que el proceso estocástico es integrable si sus esperanzas son finitas. Y este tipo de propiedades en las cuales nosotros determinamos al proceso estocástico a partir de la información anterior que nosotros tenemos, se le conoce como una propiedad de adaptabilidad. El proceso es adaptado respecto de respecto del proceso estocástico yn. ¿Ok? Y una consecuencia de esto, de escribirlo de esta forma, es que tendríamos, entonces también, podemos observar que la esperanza de G, de esta cosa de acá, condicionado a esa misma cantidad, como era de esperarse, pues justamente nos da el G de Y0, Y1, hasta Yn, que es una de las propiedades que vimos nosotros en probabilidad, ¿no? Nosotros sabemos, además de saber esto que ya pusimos acá, otra de las cosas que nosotros logramos calcular es que si yo tengo una función, digamos, h, por ponerle algún nombre, de x, y condiciono con la variable aleatoria x, entonces la esperanza aquí me va a quedar h de x, porque toda la información que tengo acá
ya me dice que esto de aquí prácticamente lo puedo tratar como una constante, entonces lo puedo sacar sencillamente la esperanza como si fuera eso, una constante. Pasa diferente cuando estoy condicionando con algo que no vuelve, digamos, en nuestro mundo una constante, a lo que le quiero sacar esperanza. Eso es un poquito diferente. A lo que me refiero es que si yo condiciono con cierta información y esta ya determina todo lo que necesito para saber la variable que tengo aquí, entonces esto es constante y simplemente nos vamos. Que es justo lo que nosotros estamos observando aquí. Quiero calcularle la esperanza a esta cantidad, pero condicionada con esto. Y esto determina perfectamente el valor de esta cantidad. Obviamente es una trampa porque esta función g que estamos tomando en cuenta, la función g de x, pues es g de estas cantidades, es la esperanza de xn más 1 condicional a las variables y0, y1 hasta yn, ¿vale? Pero bueno, era una de las características que estamos analizando nosotros en el curso de prueba 2 y que vemos sobre este tipo de esperanzas condicionales. Y dentro de las observaciones, ¿por qué en la representación, en lugar de ir hasta n más 1, en realidad, si te refieres justo a esto de aquí, de que esta llega hasta el tiempo n, pasa lo mismo que con la de aquí arriba. Digamos, lo que yo estoy diciendo es que quiero calcular el valor esperado de la variable xn más 1, pero conociendo todo su pasado. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular el valor esperado de esa variable, pero no conozco el pasado de xn, sino otra variable, que son las y's? Ajá. Entonces, esas llegan hasta ajá. Más bien en la observación, ¿te refieres a esta parte de aquí y de acá? Más o menos, en la siguiente, en la primera parte donde está la G. Ajá. Aquí, am, o sea, aquí. ajá, sí, sí, justo en la primera parte. Ahora Mm, tenemos que es xn más 1, pero pues no sé por qué llega hasta n. voy. Sí, tienes razón. Esta de aquí sería nuestra xn y la estoy condicionando esta parte de aquí. Esto lo estoy poniendo como una especie de propiedad para llegar a un punto que tiene que ver con la esperanza de la misma variable aleatoria. Justamente iba hacia el siguiente punto con esto. Esto de aquí nos da toda la información que necesitamos para determinar esto acá y sale la variable aleatoria completamente limpia, lo que significa que también nosotros podemos calcular la esperanza, como dices, no de xn más 1, sino de xn condicional a todo el valor de estas que están hasta acá, hasta xn, ¿ok? Nota que ya no estoy utilizando la propiedad martingala, solamente la utilicé para ver que esto pasa y esta es con la xn más 1. Ahora, como xn es una función de esta, si calculo esta esperanza, pues me va a quedar esta tal cual. No estoy reescribiendo la misma propiedad. Ajá, entonces, esta esperanza que está acá me va a quedar justamente xn. Es otra propiedad que nosotros también podemos ver que de hecho sí ocurre. Otra de las propiedades que le van a pasar a las martingalas. Además del hecho de que si yo condiciono con todas estas hasta n y saco la esperanza de xn más 1, pues esa misma esperanza también me va a dar con la variable aleatoria anterior. Y eso trae como consecuencia además que podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, el teorema de la esperanza iterada. Vamos a calcular el teorema de la esperanza iterada para poder calcular, por ejemplo, la esperanza de la variable en cualquier punto, xn más 1, que ya se ve qué es lo que va a pasar, porque esta esperanza condicional me da xn. Si saco la esperanza de xn más 1 con esto, me da xn. Entonces, ambas esperanzas condicionales me dieron lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la esperanza de esto? Bueno, puedo utilizar esperanza iterada para calcular la esperanza de xn más 1 condicionado a todas las de ella. Aquí sí voy a utilizar mi propiedad de martingala para saber que de hecho esto es igual a la esperanza de la variable que está aquí adentro y esta variable es justamente xn. Entonces resulta ser que la esperanza es constante, es una de las propiedades de las martingalas. La esperanza de xn más 1 es igual a la esperanza de x0.
Si tomo la primera de las variables, entonces todas tienen la misma esperanza siempre. Es una propiedad muy interesante que nos dice las martingalas tienen esperanza constante para empezar. Con que conozcas la esperanza de una, todas van a tener la misma esperanza. ¿Ok? Bueno, ahí están un montón de propiedades un poquito chistosas, un poquito revueltas que tienen que ver con qué tipo de proceso estocástico estamos teniendo aquí. Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar un poco sobre qué tipo de martingalas ya conocemos nosotros, qué tipo de martingalas ya hemos estado viendo. Entonces, algunos ejemplos. Algunos ejemplos de martingalas ya conocidas. La primera de ellas, la más fácil que vamos a poder ver nosotros, es la caminata aleatoria simple. Bueno, ni siquiera la simple, una caminata aleatoria cualquiera. Y de hecho ahí vamos a tener a nuestros dos procesos estocásticos. El primer ejemplo de estos entonces es la caminata aleatoria. Si ustedes recuerdan, el proceso estocástico de la caminata aleatoria está definido porque tenemos un montón de variables aleatorias y. Digamos, piensen en Y1, bueno, definirlo es de Y0. Sí, es conveniente, Y0, Y1, así hasta, así hasta infinito, ¿no? Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Tal vez sea un poquito diferente la definición que voy a dar aquí, pero la única diferencia es que se pueda considerar a Y0 una constante o no. Ok, y entonces voy a definir a xn igual a la suma de las yns hasta cierto valor. Digamos, Y0 más Y1, así sumándolas todas hasta cierto yn, que es la misma definición que nosotros vimos. Esto es xn menos 1 más yn, ¿no? El siguiente paso específicamente. Y con x0 definido como y0, nada más. Es la única que tenemos que definir así específicamente. Pero bueno, esta fórmula de decir x0, xn es igual a la anterior más uno nuevo, o que xn es igual a la suma de las n variables aleatorias, es exactamente lo mismo que nosotros vimos en la caminata aleatoria simple. Entonces, aquí lo que voy a ver para nosotros es que el proceso estocástico xn para n en los naturales es una martingala respecto a el proceso estocástico yn. Okay. Conocer todo el pasado de las y's me va a bastar para llevarlo a cabo. Entonces, vamos a probar eso. Vamos a probar que en realidad sí es una martingala. Para demostrarlo, tenemos que probar ambos puntos de los que vimos ayer, acá arriba, ¿no? Una martingala debe cumplir dos cosas. Tiene esperanza finita y debe tener y debe cumplir la propiedad martingala. Bueno, para lo de la esperanza finita me falta un pequeño detalle aquí arriba, que es decir que estas variables aleatorias independientes, ustedes anótenlo por ahí, lo voy a poner acá en rojo para recordarlo, con la esperanza de las y's de cualquiera de estas finita. Okay, esto es bastante importante para nosotros y ahora sí ya podemos demostrar esto de acá. Entonces, lo primero, la esperanza finita del proceso estocástico en sí mismo. Si yo tomo la esperanza de xn, esta, por la desigualdad de Jensen, bien conocida, es menor o igual que la esperanza de, que la suma de las esperanzas de las variables. Desde Y0 más la esperanza del valor absoluto de Y1 más todo lo demás hasta llegar a la esperanza del valor absoluto de yn.
¿Ok? Y esto en realidad pues es fácil de verificar porque nos va a dar algo, digamos, igual a n veces la esperanza de cualquiera de estas de acá, porque todas son la misma, digamos la de y0, en particular que esto es una cosa finita. No importa que la sucesión en realidad de valores esperados de esto tienda a infinito, como pueden ver aquí, me va a quedar n veces el valor esperado de y0. Y si todas tienen, por ejemplo, esperanza 1, entonces la esperanza de xn tiende a infinito. Pero eso no me interesa, solo me interesa que puntualmente para cada n la esperanza sea infinita. Solo tengan un poquito de cuidado con eso porque en realidad a veces llega a causar confusión. Llega a causar confusión que decimos, quiero que la esperanza sea finita, pero es algo que tiende a infinito. No importa, en cada tiempo, en cada punto, es algo finito. Okay, esto de acá se va a cumplir para toda n en los naturales, el hecho de que esa cosa es finita. Ahora, punto número 2, la propiedad de Martingala. La propiedad de Martingala en este caso es una cosa bastante fácil de demostrar gracias a esta forma de escribir a xn. Noten que si yo calculo la esperanza de xn condicional a toda la información de las variables y, digamos y0, y1, así hasta yn, esta cosa de aquí va a ser igual a lo siguiente. Disculpen, tengo un problema con las cosas que he estado escribiendo. Necesito dos supuestos, y además que la esperanza de y sea exactamente igual a 0. ¿Ok? Entonces, además de pedirle que sus valores esperados sean finitos, necesito que las innovaciones de la caminata aleatoria tengan esperanza 0. No sé por qué se me olvidaron esas dos hipótesis, son bastante importantes acá. Entonces, bueno, nos seguimos. La esperanza de xn y la reescribo con esta expresión que teníamos acá. Esto va a ser xn menos 1 más yn condicional a toda la información, ¿no? y0, y1, así hasta yn. Esa esperanza que estamos obteniendo nosotros, esta nueva esperanza que acabamos de obtener aquí, la podemos abrir en dos sumas. En una parte, la esperanza de perdonen, otra vez. Disculpen, ando cometiendo algunos errores. Esto, lo que queríamos calcular para sacar la propiedad Martingale es la esperanza de xn más 1, condicionado a todo esto. Y esto sería la suma de xn más yn más 1, ¿cierto? Suma de xn más yn más 1. Ya, disculpen por esos errores. Ahora sí, lo parto en dos. Esto es la esperanza de xn condicionado a toda la información de estas de acá, ¿no? Más la esperanza de yn más 1 condicionado a todas las de acá. Y entonces utilizamos los supuestos que conocemos. Por ejemplo, este supuesto, xn es una función de todas las variables aleatorias yn. Ese supuesto me va a permitir calcular esta esperanza. ¿Ok? Justo como lo teníamos acá. Miren esto. xn es una función de las yn hasta yn. Entonces, la esperanza de xn, dado eso que está aquí, me devuelve la misma variable, la misma función. ¿Ok? Que es lo que dice acá. La esperanza de xn, dado a todas estas que están acá, me devuelve xn. Y lo único que usamos para eso fue esta parte de acá. Digo, la martingala nos lo garantiza, pero si partimos de este punto, que xn es una función de las variables y1, y2, y3 hasta yn, entonces la esperanza de xn dada las yns va a ser ella misma. Es lo único que utilizamos para eso y entonces lo podemos escribir aquí. Esta esperanza nos va a quedar yxn, ya que xn es una función de las y's que están acá. Más esta esperanza acá también va a ser fácil por el supuesto de independencia de las variables. Todas estas son independientes entre sí. Entonces la independencia nos permite quitar esta condicional que está acá y sencillamente quedarnos con la esperanza de yn más 1. ¿Ok? Y hasta ahí
ahí está nuestra caminata aleatoria simple, digamos con esperanza finita para las innovaciones. Si ahora agrego el último supuesto, que es que la esperanza de las J's es igual a 0 para toda I, volvemos a obtener volvemos a quedarnos con esto con 0 y obtenemos sencillamente que xn es la esperanza condicional. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto usamos la independencia. Independencia de las variables. Y para terminar utilizamos que la esperanza de y es igual a 0 para todas las i's, ¿ok? Simplemente estamos asumiendo ese detalle para poder llegar nosotros a esta martingala que tenemos acá. ¿Ok? Entonces las caminatas aleatorias que nosotros hemos estado manejando todo este tiempo, siempre y cuando tengan esperanza finita, van a ser martingalas. Esperanza finita y esperanza 0. Ok, eso es lo que nosotros concluimos. Yo creo que la siguiente clase vemos el otro ejemplo y vemos algunos de los resultados. Les voy a dejar algunos ejemplos también para que lo prueben ustedes en la tarea de examen que les voy a dejar, pero tampoco va a ser algo tan complicado, ¿vale? Entonces, más o menos de este tamaño de ejemplos, espero que puedan calcular. Les voy a dar las suposiciones correctas de esperanzas y demás de las variables y solamente tendrán que calcular estas esperanzas condicionales para llegar a lo que se les está pidiendo y nada más, ¿ok? Entonces, como ven, las martingalas son un bicho bastante fácil de manejar hasta acá. Solo es calcular las esperanzas, ver que termine siendo lo que esperábamos que fuera y lo recuperamos. Y hay muchos ejemplos de cosas que son martingalas y que nos ayudan un buen a trabajar con esos procesos estocásticos. La siguiente vez vamos a ver, bueno, no, antes de terminar la clase de hoy quisiera ver una última definición y la siguiente vez vemos otro ejemplo y la siguiente vez un ejemplo y los resultados. Entonces, esta definición es para agregar algunos detalles a las martingalas que tenemos acá. Entonces, definición 1. Nuestro proceso estocástico, tal cual como lo teníamos allá, nuestra X, es una super martingala respecto a el proceso estocástico YN. Okay, siguiendo más o menos con la misma lógica de las definiciones anteriores. Entonces, XN, un proceso estocástico, es una martingala respecto a otro proceso estocástico, YN, si se cumplen las siguientes propiedades. 1. Otra vez vamos a necesitar que tenga esperanza finita. Solamente que la esperanza que voy a escribir aquí es un poquito complicada. Voy a pedir que la esperanza del mínimo entre la variable xn y el valor 0, ¿de acuerdo? O sea, que si la variable supera el 0, entonces siempre voy a estar tomando al 0. Y si es muy negativa, pues voy a tomar justamente esa variable aleatoria. Entonces voy a pedir que la esperanza de esta cantidad sea mayor que menos infinito. ¿Ok? Que no se pele hacia menos infinito esta cantidad de acá. Es todo lo que quiero. Y 2, la esperanza de xn más 1, dado toda la información del proceso, como antes teníamos, de las Ys, Ns, aquí es donde realmente hace la diferencia esto, es menor o igual que xn. ¿Ok? La esperanza va a bajar un poco por lo que ha estado pasando. Y ahora, esto también es una idea de integrabilidad, es pedirle que las esperanzas sean finitas. Y de hecho, si le pidiera que las esperanzas sean finitas, se cumple esta condición, la condición 1. Aunque le pida que las esperanzas sean finitas, también se va a cumplir esto, pero esto es un poquito menos pedir y queda también adaptado a un poquito de la notación que tiene que ver con algunas cosas de derivados. Entonces, le pido esta propiedad de martingala modificada. No va a ser igual a la variable, sino va a ser menor que la variable.
va a disminuir en valor esperado al siguiente proceso. Y además le voy a pedir otro punto. El hecho de que esto sea menor o igual que xn ya no me deja tener que uno sea función de la otra, pero lo voy a pedir explícitamente. Xn es una función del vector y0, y1 hasta yn. ¿Ok? Esas son las tres propiedades que le voy a pedir ahora para que esto sea una super martingala. Como les digo, si nosotros cambiamos este nada más por el de integrabilidad, que la esperanza sea finita, con eso estamos en paz. Y también nosotros podemos ver que esta es prácticamente la misma propiedad de martingala que vimos allá, solo que estoy cambiando el igual por un menor o igual. Entonces la esperanza va a ir disminuyendo cada vez. Y punto número 2, lo mismo, xn para n en los naturales es una submartingala respecto a el proceso estocástico yn, si se cumple, y le voy a pedir prácticamente tres cosas idénticas a esas de ella, ¿no? Lo primero va a ser que la esperanza del máximo entre la variable aleatoria x y el 0 sea finita. Okay. Ahora, en el caso de submartingala me interesa acotarla por abajo, ¿vale? Entonces, el máximo entre estos dos tiene que tener esperanza finita. Y aquí era más bien por arriba, si se pelaba demasiado esta cosa. Por eso, tomaba el máximo, el mínimo con las X, y aquí estoy tomando el máximo con el 0 para preguntarme por la parte de arriba de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, para sus valores muy grandes no debe pelarse, y esta para sus valores muy chicos tampoco debe irse hacia menos infinito. Eso es lo que les estoy pidiendo a ambas. Y propiedad número 2, le voy a pedir que la esperanza condicional, como la que tengo allá arriba, esperanza de xn más 1, dadas las y's, sea mayor o igual que xn. Ok, que la esperanza aumente. Y el punto número 3 es exactamente el mismo. Xn es una función del vector aleatorio. La propiedad número 3 nunca la pido en el caso de las martingalas, porque el hecho de que la esperanza condicional sea igual o sea, en vez de tener un mayor o igual, aquí tener un igual, genera que se cumpla la propiedad número 3. Entonces, con esa igualdad, nosotros terminamos obteniendo exactamente lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que el ejemplo de la caminata aleatoria simple, si y tiene una esperanza distinta de 0, justamente lo vamos a tener en una repercusión exactamente aquí. ¿Ok? Porque sigue siendo que xn es una función de estas de acá, eso se sigue pidiendo. Entonces, si esta esperanza es distinta de 0, podemos tener una submartingala o una supermartingala. Entonces lo voy a escribir como un ejemplo y terminamos la clase de hoy. Tengan cuidado con estas definiciones de submartingala y supermartingala porque son justamente un poco engañosas. Bueno, a mí siempre me han parecido engañosas. Cuando pienso en una supermartingala, pues supongo que está por encima de algo. Entonces, como que el proceso va aumentando, pero en realidad no, el proceso va disminuyendo. O sea, la esperanza del siguiente es menor que la anterior. Y la esperanza del siguiente va a ser menor, entonces va para abajo. No entiendo por qué le llaman super martingala, pero bueno, siempre ha sido así. Y en el caso de la submartingala, yo entiendo algo que va para abajo, que va disminuyendo, pero no. La esperanza se vuelve mayor que lo que tenías anteriormente, entonces parece que el proceso va para arriba. Entonces, solo tengan cuidado con eso porque es un poquito engañoso cuál es la submartingala y cuál es la supermartingala. ¿Okay? Entonces, les dejo un ejemplo de estas de acá. Ejemplo de estas. Y este fue nuestro ejemplo número 1. Este sería nuestro ejemplo número 2.
Nuestro ejemplo dice lo siguiente. Ejemplo 2. Una caminata aleatoria con, y les dejo los dos incisos. A, la esperanza de las Y's, una cosa mayor que 0, obviamente finita y existente, como siempre estamos considerando. E inciso B, la esperanza de estas de acá menor que 0 y desde luego otra vez finita, ¿no? Que exista y que sea finita, pero en un caso positivo y en un caso negativo. Entonces, les dejo como tarea decir que la XN, si es una submartingala o una supermartingala. Okay, entonces, como tarea, solamente escriban esto. Esto ya es escribir exactamente lo que puse ahí, pero digan si va para arriba o para abajo, ¿no? Es una submartingala o una supermartingala. Piénsenlo ustedes como una pequeña tarea. En realidad es súper sencillo, nada más copien todo lo que hicimos aquí, todo sigue siendo válido y el único punto en el que usamos la esperanza 0 fue de aquí para acá. ¿Ok? Entonces aquí piensen que le estoy sumando algo positivo y entonces ya comparan esto con esto de acá, submartingala o supermartingala. Y si le estoy sumando algo negativo, entonces le estoy restando cosas y por lo tanto se vuelve menor que esto que está acá, ¿no? Entonces, bueno, piensen en ese detalle y me dicen qué es lo que está, me dicen si funciona o no funciona, ¿vale? Entonces, detengo la clase, la grabación, perdón, y terminamos por hoy.